política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de conversar con uno de los grandes expertos mexicanos en materia de migración y de fronteras, particularmente de la frontera norte, pero también la frontera sur y todo lo que está asociado a este complejísimo fenómeno del movimiento de las personas entre distintos países, que por cierto está afectando mucho a México desde hace ya varios años. Es Tonatiuh Guillén López, el doctor Guillén López, que es hoy profesor investigador del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM, pero que fue, hacíamos cuentas hace un rato, querido Tonatiuh, durante 10 años presidente del Colegio de la Frontera Norte, fue presidente del Foro Consultivo Científico de Centros Públicos de Investigación, del CONACYT. Fue además titular del Instituto Nacional de Migración, comisionado del Instituto Nacional de Migración al principio del sexenio del presidente López Obrador. La verdad es que sabe todo lo que hay que saber en esta materia. Tonatiuh, querido, gracias por acompañarnos en esta conversación. Bienvenido. Querido Mauricio, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar contigo. Tonatiuh, vamos a aprender mucho en estos minutitos, que además hay que sacarles mucho jugo porque se va muy rápido esta conversación. Empecemos por ¿cuántos países es México en realidad? ¿Dónde estamos los mexicanos? ¿Qué pasa con la frontera norte? ¿Nos puedes dar una primera pincelada de este país extraterritorial del que tú conoces y además has vivido en carne propia? Sí, gracias, Mauricio. La propuesta que he estado impulsando desde hace ya algunos años y ahora me parece que ya de manera más sistemática desde el punto de vista conceptual y de los indicadores y de la justificación del concepto, es el de México como una nación transterritorial. Transterritorial. México, nación transterritorial, ese es el concepto, y es un concepto que está basado en dos grandes procesos. El primero, evidentemente, es el de la migración, que, pues, como saben, México pues tiene personas que emigraron, especialmente a Estados Unidos, y ya que son actualmente alrededor de 12 millones, para dejarlo en un número redondo, un poco menos. Esa migración pues ha tenido descendencia, ha tenido una herencia de largo plazo, y ese es un primer gran componente, pero no solamente. El segundo componente es de naturaleza jurídico. Esto es lo que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos define como nacionalidad y como integrantes de la nación. Y aquí está el gran asunto, que cuando las personas mexicanas nacidas en México migraron, pues tiene una larguísima historia, pero han de saber que hasta el año 1997, quienes migraban, pues evidentemente mantienen su nacionalidad mexicana, pero si tenían hijos que nacieron, en este caso en Estados Unidos, pero que tuvieran la nacionalidad estadounidense, la Constitución prohibía mantener la nacionalidad mexicana. Espérate, entonces, hasta 97, vamos entendiendo. Hasta el 97. Hasta 1997, quienes nacían en Estados Unidos y optaban por la nacionalidad estadounidense, perdían la mexicana. La perdían. Ok, ya no son más mexicanos. Exacto. Entonces, tienes mexicanos
que emigraron y que algunos adquirieron la nacionalidad estadounidense. Okay. Y la Constitución, en el artículo 37, dice le que sacaba la bandera roja. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. No, fuera. De acuerdo. Ya Entonces, no eres mexicano. Espérate, entonces y luego tenemos... los hijos. Tonatiu, los hijos, déjame entender esto. Entonces hay millones de personas que dejaron de ser mexicanas. Todavía hay cientos de miles los que adquirieron la nacionalidad. Ok. ¿No? Y luego millones quienes tenían padre o madre mexicana, sí, pero por nacer en otro país y tener la otra nacionalidad, nunca pudieron ser mexicanos. Ok. Entonces podían hablar español, gustarle el fútbol, ser devotos de la guadalupana, sí, está bien. Comer tortillas, sí, tener familia, moverse, irle a los leones negros. Pero estaban en tarjeta roja, no eran mexicanos. Okay. Entonces aquí el concepto de nación que teníamos hasta el 97 era jurídico. Era de una nación territorializada. Sí, sí, sí. Y de una nación que estaba contenida en la geografía y de quienes migraron, y también lo agrego como una parte de la historia de este tema, desde el constituyente del 16-17, okay, tenían ya una sospecha de algo impropio. O sea, sí, nuestra xenofobia y nuestro rechazo a lo extranjero, muy justificado por todo lo que nos pasó en el siglo XIX, sí, esa posición se reflejó en el diseño de la Constitución del 17. Pero tú sostienes, y entonces, Tonatiu, perdón que te interrumpa, deja que te interrumpa aquí, porque además dentro de muy poquito nos vamos, en un minuto más tengo que hacer un corte. Déjame hacer un intento de recuperación. Lo que me estás diciendo es que el concepto de nación no se hizo cargo, no se acompasó, no fue coherente con la idea jurídica de quién pertenece a la nación, y aún así esa nación siguió existiendo fuera del territorio mexicano. Justamente ese es el debate. No existió fuera del territorio mexicano. Pero sigue siendo nación. La nación es lo que la Constitución define que es la nación. Ok, eso tenemos que discutirlo. Otra cosa es la cultura. La otra cosa es la cultura mexicana. Ok, Renan. Otra cosa es el idioma, la familia, hablemos de eso al regreso del corte. ¿Dónde está la frontera entre la nación y la lógica cultural? No se vayan, estamos con Tonatiu Guillén López y regresamos después de un corte brevísimo. Volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Tonatiu Guillén López. Tonatiu, querido, entonces, ¿nos puedes ayudar un poco, por lo menos, con los números para entender lo que nos estás diciendo? Con gusto. Mira, lo primero es que migramos y el saldo actual es alrededor de 12 millones en Estados Unidos. O sea, de ahí en otros lugares, pero mexicanos en Estados Unidos, 12, donde está la gran mayoría. Mexicanos que nacieron en México. Eso es, ok. ¿Sí? De acuerdo. Porque también hay mexicanos que pudieron haber nacido en otro lugar. De acuerdo. Pero que no tienen la otra nacionalidad. De acuerdo. Entonces, hasta el 37, si tenías otra nacionalidad, tarjeta roja. Perdón, 97, hasta el 97. De acuerdo, sí. Por el artículo 37. Ok, sí, señor. De la Constitución. Sí. Entonces, la nación mexicana era, en esencia, quienes nacimos en el territorio. Sí. Los integrantes de la nación somos esos. Sí. Aunque nuestra cultura sea otra historia, Sí. Hay que separarlo claramente. La nación es un concepto jurídico político. Sí. Que define quiénes la integran y quiénes no. Que no necesariamente se acompasa con la realidad cultural, con la forma de vida, la con realidad las cultural creencias, se mueve aparte. Incluso con las emociones, con el amor hacia la patria. Sí,
sí. Y esa es una a la zona... mamá, al Terruño, Sí. a Zacatecas, a Michoacán. Eso es aparte, porque la nación Sí. si la tomamos estrictamente, es un Sí. concepto jurídico constitucional. Está Y la bien. nación dice, los que somos la nación somos estos. Ok, Y los que no son todos estos. de acuerdo. Ese es el punto crítico. Sí, En el 97 se hace una reforma y se abre el cascarón. sí, En el artículo 37 entonces se acepta que los mexicanos no pierden su nacionalidad y puedes tener entonces otra. ok. ¿Qué pasó de un día para otro A ver, cuando tomó vigencia esa constitución, ese arreglo de la reforma constitucional? sí, sí. Sumamos en aquel momento poco más de 9 millones de mexicanos. Además de los 12 que ya nos habías dicho. Exactamente, de los que salieron, de Ok. los 10 O sea, en aquel de un momento. día para el otro más tuvimos 9, 21 millones de subimos 20 compatriotas, en un tiro. de compatriotas que viven fuera del territorio Sí. nacional. Y que nacieron en Estados Unidos. Sí, señor. Y aquí es donde está la cosa muy interesante. Ok. En ese momento la Constitución estableció que se reconocía como mexicanos a los hijos de mexicanas o mexicanos nacidos en el extranjero, Sí, de padre o madre nacidos en el territorio. sí, Esto es muy importante, porque entonces se reconoce solamente a la primera generación nacida en el extranjero. ok, ok. Y entonces sumamos 9 millones en un tiro. Sí, Subrayo, y esto es lo más importante, Mauricio, sí, con plenos derechos, sí. como cualquier mexicano nacido en Tlaxcala, Son o en los Yucatán, que, o en Jalisco, cualquier- son los que o en votan, Jalisco. son los que votan, si quieren, en las elecciones presidenciales. Ahí hay otro asunto que, si me dejan, lo comentamos Es adelante. que hay poco tiempo, porque tengo que presionar, porque porque se nos ocurre el tiempo. todavía nuestra Constitución no entiende el giro. Y, perdón, no la Constitución, nuestra política y nuestras instituciones no entienden el giro. A ver, Y luego sumo rápido, Mauricio. Mauricio. Espera, que te interrumpa. Yo tampoco entiendo el giro. Explícanoslo. Explícanoslo, El por giro favor. es, Eso. reconoces a 9 Sí. millones más. Sí, con Es todos simple, los derechos. ¿sí? Eso incluye, Con todos los derechos como cualquier otro. eso incluye votar. Luego, sí, incluyendo todos, ¿eh? Eso, de incluyendo acuerdo, todos, de acuerdo. como cualquiera otro. De acuerdo. Ese es el punto importante. Sí, Y luego en el 21, hace un ratito, sí, se volvió a reformar la Constitución sí. y entonces se quitó el candado de que los padres hubieran nacido en México. Ok. ¿Qué quiere decir? Que entonces la primera generación, la segunda generación, la tercera generación y la cuarta generación son mexicanos por nacimiento como cualquier otro. Y entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Cuántos Sumamos somos? otro paquetote de ¿Sí? mexicanos. ¿Cuántos? Te doy el saldo para que nos entendamos. ¿Cuántos? Dinos, sí, por favor. Ahí va. 126 en el territorio. Sí, señor. 11.7 nacidos en el territorio, pero que emigraron. Los 12 millones que nos decías, para Sí. cerrar los números, sí. Sí. Más 13 de la primera generación. 13, no 9, 13. No crecieron en el plazo del 97 a la fecha. A 13 millones. Más 13, Ok, más 13 de la primera generación, Sí. más 12 de las otras generaciones. 12 millones. Saldo, más los mexicanos por naturalización, ¿Cuántos? que son poquitititos. Saldo, Ok. 163.5 millones de mexicanos. Esos somos los mexicanos. Con derechos mexicanas con plenos derechos. A ver, por favor, perdón que te interrumpa. ¿Están ustedes escuchando? 163 millones Correcto. de personas integramos formalmente, jurídicamente, dice el doctor Tonatiuh Guillén La nación López, mexicana. la nación mexicana con plenos derechos, 163 Exacto, millones, de los cuales prácticamente 40 millones viven fuera del territorio 37, y eventualmente 36, sí. nacieron fuera del territorio nacional. Ya, ¿Qué implicaciones tiene Bueno, esto? son profundísimas.
profundísimas. Nos queda Es el gran salto de la nación hacia afuera. Por eso ya llego al concepto de nación. El salto de la nación hacia afuera. Es decir, México tiene un doble territorio. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? No, estoy diciendo que es transterritorial. Bueno, puede ser cualquier otro. La nación mexicana se vive, come, piensa en dos lugares. Jurídicamente. Bueno, y culturalmente también, querido Sí, Tonatiuh. pero ya culturalmente ya ocurría. Jurídicamente es donde dices, y es donde viene toda la polémica de los derechos. Sí. Pregunta muy simple, Mauricio. Sí. 2 preguntas simples. Sí. La relación sociedad-estado, sí. nación-estado, ¿cómo es ahora? Bueno, el Estado solo reconoce a los del territorio. Ok, no contestes eso más, me tengo que ir a un corte. Vamos a hablar de eso a tu regreso. Y lamentablemente, pues sí vas a tener que volver a venir, querido Tonatiuh. Encantado. Pero vamos a un corte. Es un gran tema. Es un gran tema. Regresamos en un momento, no se vayan. Estamos con Tonatiuh Guillén López. Estamos de vuelta con el doctor Tonatiuh Guillén López, que ha puesto unas ideas y bueno, datos y conceptos muy potentes en esta conversación. ¿Qué tan distintos, qué tan cercanos, querido Tonatiuh, son esa diferencia territorial? Quiero decir, 40 millones o cerca de 40 millones de mexicanas y de mexicanos viviendo fuera del territorio nacional, no solo te pueden cambiar una elección, es que te abren un abanico, te cambian todo. Exacto. ¿Qué cambian? Todo. Cuéntanos. Cambia la nación, Mauricio. Lo que es, en este bicentenario, no hay nada más grande que haya pasado en la historia nacional que esta descripción que estoy haciendo. Es un gran cambio de la nación. Segundo, modifica el concepto de nación que tenemos. Sí te estás escuchando, perdón, Tonatiuh, te estás escuchando, no hay nada más grande en toda la historia que este cambio que estás mencionando. Después de la independencia, no hay un giro más grande en el concepto de nación que este. Ese es el punto. Entonces tenemos una nación que se reproduce igual en el territorio y fuera del territorio. Ese es otro giro importantísimo. Tercer asunto, te replantea la relación nación, sociedad, Estado. ¿Cuál Estado? ¿El Estado mexicano o el Estado de los Estados Unidos? No. El Estado mexicano. No nos metamos en el otro asunto porque se vuelve más complejo. No, pues me meto porque allá viven, querido Tonatiuh. Finalmente son personas que viven en los Estados Unidos. Solo estoy tratando de ordenar el planteamiento. Ordenarlo, no evitarlo, ordenarlo. No, pues lo vamos a tener que evitar porque se nos va a ir el tiempo. No, rápidamente. El Estado mexicano tiene una relación solamente con sus nacionales que están en Oaxaca y Chiapas. Puede excluir a los que están en Zacatecas y en Sonora y en Baja California. No puede. Entonces tiene que tener una relación en igualdad de condiciones, como establece la Constitución, con toda la nación. En Texas. En Nuevo México. En Los Ángeles, en toda la nación. Entonces la nación mexicana ya se volvió una estructura gigantesca y el Estado y sus instituciones siguen pensando a la nación del siglo XIX y tal vez parte del XX. Ya no somos esa nación. Primer gran asunto, hay que reformar al Estado hacia la estructura de la nación transterritorial. Pero ¿cómo es más, ni los contamos, Mauricio. Tonatiuh, perdona que te interrumpa, pero ¿cómo el Estado mexicano puede, déjame ponerlo así, tomar decisiones sobre personas que viven bajo la soberanía de otro Estado-nación? No, pero no es que tenga que relacionarse en términos iguales con todos. Pero obviamente Oaxaca, tiene que tener Tlaxcala, una diversidad. Jalisco. Tiene que tener una diversidad de instrumentos y de mecanismos. Lo que no puede hacer es ignorarlos. De acuerdo.
Entonces, estamos ahorita en el punto y los está ignorando. del desarrollo, los está ignorando profundamente. Ok. Te lo voy a poner de otra manera. Este salto jurídico que dio la Constitución, Sí. ni siquiera se los hemos informado a los interesados. No lo saben. Muchísima gente que nació en Estados Unidos no sabe que también que no son tiene, mexicanos. que tiene la nacionalidad mexicana. Ni los derechos y los hijos que están de los asociados hijos a eso. y no sabe que tienen ello. Ojalá ocurriera que les diéramos en los consulados su acta de nacimiento, su pasaporte, tendríamos unas movilidades increíbles Tonatiuh, entre los dos países. ¿Cuántos de esos casi 40 millones de nuestros paisanos viven de manera legal en los Estados Unidos? Casi todos. Los únicos que están en problemas son 4.5 millones. Okay. Y el gobierno mexicano sigue viendo esos 4.5 millones. Okay. Te doy un ejemplo rápido. El gobierno de López Obrador dice, vamos a hacer los consulados defensorías. Sí. Y ojalá ocurra, pero no ha ocurrido, y ojalá ocurra. Sí. Pero está dejando fuera del mapa a los otros 32. ¿Y qué quieres que hagamos con ellos? ¿Cuál es la relación? A ver, en un minuto. Es una relación cultural. Pero primero. ¿Qué quieres que hagamos? Te queda un minuto. ¿Qué podemos hacer con esos paisanos? Reconocerles, valorarles, identificarles, asumirlos como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra nación, darles respeto, reconocimiento e inclusión. Okay. No necesitan dinero. No necesitan. Bueno, no más faltaba. Además, son muy generosos. Además, es la parte de la nación más rica. Pero además son los que nos están casi manteniendo a todos los demás. Las remesas, de la nación más rica. Tonatiuh, las remesas. Están pidiendo dinero. Pero todo lo contrario, nos están mandando una cantidad de remesas espectacular. Entonces, ha crecido. Lo que se necesita es una relación primero que va por el reconocimiento cultural y de identidades y de inclusión. Segundo, por el reconocimiento formal. Tercero, por concebirlos dentro del mapa del desarrollo de la nación. Sí. Simplemente imagínate que los traduzcas en dinámicas educativas, turísticas, de dinámicas culturales, como mercado. Yo he tenido un pleito muy largo con INEGI, porque les digo, a ver, jóvenes, ni siquiera los cuentan. No los cuentan, no los incluyen ni en los censos ni en nada. Exacto. Entonces pregunta, ¿un mexicano tiene derecho a ser contado? Empecemos por ahí. Sí. ¿Un mexicano tiene derecho a ser reconocido como mexicano? Sí. La historia de los chicanos y de su cultura y de su estética forma parte de nuestra herencia cultural, sí o no. Sí, sin forma duda. parte de nuestra nación. Bueno, eso todavía no lo hemos desarrollado. De acuerdo. A ese nivel básico es donde debiéramos estar, pero a paso veloz. A ese Porque nivel. El peor escenario, te cierra la frase. El peor escenario es que nos dividamos, Mauricio. Okay. El peor escenario es tener una nación dividida y todavía peor, dentro de lo peor, confrontada. Bueno, porque sería una nación que es ignorada. Tonatiuh, es como si ahorita dijeras, ya no les voy a hacer caso a los del norte y solo les pongo atención a los del sur o al revés. Está hecho el punto, Tonatiuh, pero también está hecho otro punto. Estoy viendo a la cámara donde están las personas que nos están acompañando y te estoy comprometiendo a que regreses, pero ya, muy pronto, a seguir conversando, porque tenemos que hablar también. Es un temazo. No solo es un derechos temazo, políticos. Tenemos que hablar también del sur. Y vamos también. En este momento nos tenemos que ir. Tonatiuh, es un placer hablar contigo. Un abrazo, querido Mauricio. Muchas gracias. Vamos a traerlo, prometo. Espero que con su buena voluntad, querido Tonatiuh. Encantado, yo dispuesto. Gracias. Volvemos después en otra conversación con Tonatiuh Guillén. De momento nos tenemos que ir. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. La convivencia no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política
una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.